Lectura de la mañana, un paseo matutino por las páginas de literatura cristiana, en busca de fortalecer la piedad, ejercitar la lectura y comprender mejor la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, la adoración pública, escrita por John Cartwright. La adoración pública. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Filipenses 3:3. En vano me honran. Mateo 15:9. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Colosenses 2:23. Vivimos en una época cuando hay una gran cantidad de adoración pública de carácter religioso. La mayoría de los ingleses que respeten las apariencias asisten los domingos a alguna iglesia o capilla. No asistir a un lugar de oración en este país, sea lo que sea en otras latitudes, en la actualidad es la excepción y no la regla. Pero no basta con que a veces adoremos. Queda por responder una importante pregunta: ¿de qué manera adoramos al Señor? No toda adoración religiosa es correcta a los ojos de Dios. Creo que esto es claro como el sol del mediodía para un lector sincero de la Biblia. La Biblia habla de adoración que es en vano, a igual que lo que es auténtica y de culto voluntario. Al igual que la adoración espiritual, suponer como algunos ignorantes que a donde vamos los domingos no tienen importancia y que poco les interesa cómo se lleva a cabo el culto con tal de que se realice, es una sandez. Los empresarios no conducen de este modo sus negocios, vigilan la manera como se cumple el trabajo y no aceptan que se realice con displicencia. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. La pregunta ¿de qué manera adoramos al Señor? Es seria. Voy a desglosar el tema de la adoración y dar algunos principios bíblicos sobre ella. En una época de profunda ignorancia en algunos sectores y de sistemas de enseñanza falsa en otros, mantengo que es de primordial importancia tener ideas claras acerca de todos los puntos discutibles en la religión. Me temo que miles de hombres y mujeres de esta nación no pueden dar razón de su fe práctica. No saben lo que creen, porque creen lo que creen, ni por qué lo hacen. Son como niños arrastrados por todo viento de doctrinas. Efesios 4:14. Y caen presa del primer hereje astuto que se cruza en su camino. En un día como este, tratemos de aferrarnos a algunas ideas concretas sobre la adoración cristiana. Demostraré los siguientes puntos de vista. 1. Importancia general de la adoración pública. 2. Principios sustanciales de la adoración pública. 3. Elementos esenciales de la adoración pública completa. 4. Las cosas que deben evitar en la adoración pública. 5. Análisis a los cuales debe someterse nuestra adoración pública. Limito intencionalmente mi atención a la adoración pública. No toco el tema de hábitos de adoración privada como ser, orar, leer la Biblia, el autoexamen y la meditación. No dudo que sean la raíz del cristianismo personal y que sin ellos toda religión pública llevada a cabo es totalmente en vano. Pero no son el tema que hoy quiero enfocar. Primero, la importancia general de la adoración pública. Primero tengo que demostrar la importancia general de la adoración pública. Espero no tener que detenerme mucho en esta parte de mi tema. No creo que este escrito caiga en manos de alguien que por lo menos no sea cristiano de nombre. Son pocos, excepto los incrédulos empedernidos, los que se atreverían a decir que no deberíamos hacer alguna profesión pública de nuestra religión. La mayoría de las personas, sean cual fueren sus prácticas, administran que debemos reunirnos
como otros cristianos en momentos determinados, en lugares determinados y unidos juntos para adorar a Dios. Segundo, el pueblo de Dios. Me atrevo a decir que la adoración pública siempre ha sido una característica de los siervos de Dios. El hombre por regla general es un ser social y no le gusta vivir separado de sus congéneres. En cada era, Dios ha hecho uso de ese poderoso principio y ha enseñado a su pueblo a adorarle públicamente al igual que en privado, juntos al igual que solos. Creo que el día final mostrará que donde quiera que Dios ha tenido un pueblo, también ha tenido una congregación. Sus siervos, por poco que sean, siempre se han reunido, acercado al Padre Celestial en compañía. Han sido enseñados a hacerlo por muchas razones sabias, en parte dar testimonio público al mundo, en parte animarse y confrontarse unos a otros, y sobre todo para capacitarse y prepararse para la Asamblea General en el cielo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. El hombre poco sabe de la naturaleza humana, sino sabe que ver a otros haciendo y profesando las mismas cosas que hacemos nosotros es una inmensa ayuda y gran aliento para nuestras almas. Las Escrituras. Podemos trazar una línea de adoración pública desde el principio hasta el final de la Biblia. En la historia de todos los santos de Dios, los vemos en la primera familia que vivió sobre la tierra, la conocida historia de Caín y Abel. Se trata enteramente de actos de adoración público. Lo vemos en la historia de Noé, el registro de lo primero que hicieron Noé y su familia cuando salieron del arca. Fue un acto de adoración pública. Lo vemos en la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Donde quiera que los patriarcas tenían su tienda, edificaban siempre un altar. No solo oraban en privado, sino que lo hacían también en público. Lo vemos a lo largo de toda la economía mosaica, desde el Sinaí hasta la venida de nuestro Señor. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús mismo da una promesa especial de su presencia, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Mateo 18:20. Los apóstoles en cada iglesia que comenzaban hacían del deber de congregarse el primer principio en su lista de deberes. Su regla universal era: no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25. Estas son cosas antiguas, lo sé, pero es bueno que las recordemos. Podemos afirmar como cosa cierta que donde no hay oración en privado, no hay gracia en el corazón del hombre. Y de igual manera, podemos estar casi seguros que donde no hay adoración pública, no hay iglesia de Dios ni ninguna manifestación del cristianismo. Historia eclesiástica. Vayamos a la palabra de Dios, a las páginas de historia eclesiástica. ¿Qué encontraremos? Descubrimos que desde los días de los apóstoles hasta ahora, la adoración pública siempre ha sido uno de los grandes instrumentos de Dios. Beneficia a las almas, donde generalmente despiertan almas dormidas, almas en oscuridad son iluminadas, almas muertas son vivificadas, almas que dudan son afirmadas, almas desconsoladas reciben consuelo, almas cansadas y cargadas son aliviadas, donde por regla general, más que en las asambleas públicas de adoradores cristianos y durante la predicación de la palabra de Dios. Quítese toda adoración pública del país, ciérrense las iglesias y capillas, prohíbase a la gente reunirse en cultos religiosos, prohíbase toda clase de religión, excepto la que es privada. Hágase esto y vea el resultado. Sería infligir la mayor herida espiritual posible a tal país. No hay que sea más propenso a ayudar al diablo y detener la causa del cristianismo, excepto quitar la Biblia. Aparte de la Biblia de Dios, nada hay que hace tanto bien a la humanidad como la adoración pública. La fe es por el oír, Romanos 10:17. Las asambleas religiosas cuentan con la presencia especial de Cristo. El formulismo. Admito que la adoración pública puede convertirse en una mera apariencia, puro formulismo,
Sin duda que muchos cristianos de nombre solamente asisten continuamente a las iglesias y capillas sin recibir beneficio alguno por el hecho de haber asistido. Como las vacas flacas de Faraón, no mejoran sino que empeoran, son más incrédulos y más empedernidos. Génesis 41 del 19 al 21. No sorprende que el que quebranta el día de reposo se defiende diciendo: por lo que veo, los que no van a ninguna parte los domingos son tan buenos como los que van a la iglesia y a la capilla. Pero nunca olvidemos que el mal uso de algo bueno no es argumento contra su uso. Una vez que uno se niega a usar algo que es mal usado en este mundo pecador, poco nos queda que sea bueno. Demos una mirada más amplia a la cuestión, consideraremos cualquier distrito en Inglaterra y dividámoslo en dos grandes sectores, adoradores y no adoradores. Estoy seguro encontraremos mayor cantidad de buenos entre los que adoran al Señor que entre los que no lo hacen. Sea, lo que los hombres dicen realmente importa. No es cierto que los adoradores y los que no adoran sean todos iguales. Nunca olvidemos las palabras firmes de San Pablo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos 10:25. Sigamos este consejo mientras tengamos vida. En los malos tiempos y en los buenos sigamos asistiendo a los cultos públicos. No hagamos caso del mal ejemplo de muchos y nuestro alrededor que le roban a Dios su día y no acuden a su casa ni un domingo en todo el año. Continuemos adorando a pesar de cualquier desaliento y no dudemos que a la larga nos hace bien. Demos prueba de ser aceptables para el cielo por nuestro sentir en cuanto a las asambleas terrenales del pueblo de Dios. Bienaventurado el hombre que puede decir con David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 122:1.